Hola, muy buenas tardes. Hoy te traigo un tema por demás interesante llamado 14 enfermedades que se pueden controlar reduciendo el peso. Y algunas de ellas ni siquiera tenías idea de que tenían algo que ver con esta cuestión. Vamos a empezar. La primera es el síndrome metabólico, la cual es un conjunto de afecciones que te predisponen a padecer alguna enfermedad de tipo cardíaca. Por ejemplo, esto por ser un conjunto. Si tienes algunas cuestiones como prediabetes o resistencia a la insulina, si te la diagnosticaron, ese ya es uno. Necesitas tener al menos 3 para ser llamado síndrome metabólico. Puedes tener también presión arterial elevada. Puedes tener, esas son las más comunes. También obesidad central, quiere decir que una mujer que tiene un perímetro abdominal de más de 88 centímetros y si eres hombre más de 102 centímetros, ya no estamos hablando de obesidad central. Para controlar estas afecciones es necesario bajar 10% de nuestro peso corporal únicamente. La prediabetes, o mejor conocida como resistencia a la insulina, también como intolerancia a los carbohidratos, para controlarla hace falta bajar únicamente el 10% de peso corporal. La diabetes tipo 2, que es la más común y representa más del 90% de los casos, del 5 al 15% de nuestro peso corporal. Dislipidemias, quiere decir alteración de triglicéridos y o colesterol en la sangre, también tengo un video de eso. Necesitamos bajar poquitos, del 5 al 15% de nuestro peso corporal. Esto representa, haciendo una pequeña operación aritmética, si tú pesas 100 kilos, para empezar a controlar esta enfermedad necesitas bajar al menos 5 kilos. En realidad no es tan complicado como muchos se los plantean, que le dices que tienes que bajar 50 kilos, 60 kilos. Es descabellado a veces pensar eso, y hay pacientes que por eso mismo ni siquiera empiezan. Te dicen, no, pues, ¿cuándo voy a acabar, verdad? Presión alta, del 5 al 15% de nuestro peso corporal, nos ayuda a controlar esta patología. Hígado graso no alcohólico, 5% o más. Algunos autores tratan del 10 hasta el 40%, ya que el hígado graso es un revestimiento de grasa alrededor del hígado para que se empiece a quitar esa grasita y se tarda un poquito más de tiempo. Entonces quiere decir que desde el 5% de nuestro peso corporal se ve mejoría, pero es mejor apuntarle a un poquito más. Síndrome de ovario poliquístico. Es necesario bajar del 5 al 15% de nuestro peso corporal. La infertilidad femenina. Es necesario reducir el peso de 10% o un poco más para que la mujer empiece a ovular y ahora sí pueda tener un embarazo sano. Ojo, un dato extra: una mujer no se recomienda que se embarace con un índice de masa corporal mayor a 35 kilogramos por metro cuadrado. Eso te lo puede diagnosticar tu profesional de la salud, tu ginecólogo, nutriólogo, etcétera, etcétera. Entonces, si tú tienes más de 35 o 35 de índice de masa corporal, lo mejor sería reducir un 10% tu peso corporal y probablemente empieces ya a ovular para tener un embarazo no de alto riesgo. Síndrome de apnea del sueño. Es necesario reducir nuestro peso del 7 al 11% o un poco más. Asma, también esta enfermedad muchas personas, sobre todo papás, ni siquiera tenían el conocimiento no tenían el conocimiento de que el peso afectaba en algo en la obstrucción de las vías respiratorias. Y claro, no es su culpa, pero para eso estamos nosotros, para externarles que se puede tener una relación directa entre el sobrepeso o obesidad o entre el asma o empeoramiento del cuadro de asma. Y es necesario reducir el peso de la persona del 7 al 8% o un poco más. Osteoartritis, más común en mujeres que en hombres. Es necesario reducir nuestro peso del 5 al 10% de nuestro peso corporal, ya que está comprobado que el sobrepeso y la obesidad afectan muchísimo a los huesos, ya que la grasa empieza a pasar también hacia los huesos.
ya no solamente se queda en los tejidos en los que normalmente está. Y también es adecuado aumentar algo de ejercicio, ya que la presión en los huesos hace que el fosfato de calcio se impregne mejor en nuestros huesos. Claro, se necesita un profesional para decir cuánto ejercicio es el adecuado, si no puede salir contraproducente. Incontinencia urinaria, es necesario reducir nuestro peso del 5 al 10% o un poco más. Reflujo gastroesofágico, muy común en la ciudad en la que vivo, que es Monterrey, Nuevo León, porque aquí somos muy carnívoros y le echamos salsa a todo, y las personas comen con mucho refresco, entonces también esto lo empeora. Bajar nuestro peso del 10% o un poco más hace que esto se pueda ver controlado. Y por último, la depresión. Es un poco incierto, inclusive aún no se sabe cuánto es el peso, cuánto es el porcentaje al que hay que apuntarle para controlar la depresión, pero está comprobado que si un paciente modifica su peso de manera positiva, o sea, que empieza a reducir su peso, se ve una mejora en la depresión. No se sabe a qué nivel, pero eso se ve. Inclusive yo en la práctica lo veo. Pacientes con depresión que bajan 2, 5, 10% de su peso corporal, su psique, su autoestima mejora muchísimo. O sea, de verdad. Aún no se sabe cuánto en sí, pero esto no es excusa para no empezar y para no ayudarle al paciente con esta parte. Si le sabes que si mejoramos tu peso de cierta manera con metas pequeñas, empieza a mejorar el cuadro de depresión. Entonces, esta tabla se las voy a dejar aquí. Si tienen dudas, si tienen preguntas, si tienen comentarios, me los pueden dejar en la caja de comentarios y yo con todo gusto los puedo resolver. Muchas gracias y que tengan un excelente día.